¿Cómo sería una vida perfecta? Un lugar donde todo funciona bien. Hacemos ejercicio, yoga, nos alimentamos bien, relajamos, tenemos una buena genética y nuestra regulación celular es impecable. Y los policías de nuestro cuerpo no dejan que nada salga del orden natural. Esto es todo lo que no pasa con la aparición de una célula tumoral. Según el NIH, un tumor es una masa anormal de tejido que aparece cuando las células se multiplican más de lo debido o no se mueren cuando deberían. Pero, ¿por qué esto pasa? Multifactorial. O sea, es un tema complejo, muchos factores desencadenantes. Algunos de ellos son los rayos UV, una infección previa, el tabaquismo, factores genéticos, la obesidad o cualquier otro factor que produzca la inflamación crónica, lo que lleva a la activación continua del sistema inmune, aumentando los niveles de estrés oxidativo, haciendo con que se produzca un exceso de radicales libres, que posteriormente dañan al material genético, pudiendo afectar a los genes supresores de tumores y a los oncogenes. O sea, va a dificultar la regulación del ciclo celular. Además, células como mastocitos, neutrófilos y macrófagos liberan factores solubles, mientras que el factor de crecimiento endotelial es liberado en gran cantidad por los macrófagos M2. Todo esto, en conjunto, crea un medio ideal para la aparición y la sobrevida tumoral. Surge un tumor que puede presentar distintos antígenos y estos activan a la respuesta inmune. Neoantígenos son proteínas que la mayoría de las veces fueron codificadas como producto de mutaciones pasajeras. Antígenos de virus oncogénicos que infectan a las células y dañan al ADN, que posteriormente va a ser codificado. Proteínas celulares expresadas en exceso, sea por la falta de represión génica, por amplificación o por el exceso de proteínas producidas por células normales. Otros ejemplos de los antígenos pueden ser los provenientes de genes oncofetales o glucolípidos alterados. La principal célula antitumoral es el linfocito LTCD8, que además de producir citoquinas proinflamatorias, cumple un rol crucial a través de su citotoxicidad, sea por el contacto Fas-Fas ligando o por la liberación de granzimas y perforinas. Pero no es la única célula importante frente al ataque contra los tumores. Todas las células tienen su importancia, pero las principales son estas. Los macrófagos M1, activados por citoquinas inflamatorias presentes en el ambiente tumoral o por los propios PAMPs y DAMPs presentes en el tumor, llevan a la inhibición del crecimiento tumoral. Las células NK, activadas por células tumorales con baja expresión de CMH1, está bueno, ya que los linfocitos TCD8 no consiguen actuar frente a estas células. Estas células también son activadas por el balance positivo del estímulo de receptores activadores, el estímulo de CD16 y un aumento en la interleuquina 2, interleuquina 15 e interleuquina 12, que aumentan la capacidad tumoricida de estas células. Todo esto lleva a la activación de su función citotóxica y se genera un aumento en la producción de interferón gamma, potencializando la respuesta inmune.
Los linfocitos TCD4 generan linfocitos T folicular helper, que posibilitan generación de anticuerpos que pueden mediar citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Además, también generan a los linfocitos TH1, que tienen un rol crucial en la inmunidad antitumoral. Liberan interferón gamma y con esto aumentan la expresión de CMH1 en la membrana de las células tumorales, generando la potenciación de las respuestas de los linfocitos T citotóxicos. Además, la activación de los linfocitos TCD4 hay un aumento de la expresión de los complejos B7 por la célula dendrítica y por las células tumorales. ¿Y por qué esto es importante? Los linfocitos TCD8 necesitan de una señal de coestimulación más potente que la señal necesaria para la activación de los linfocitos TCD4. Esta señal viene justamente de la interacción del complejo B7 con CD28. Y para aumentar la expresión de B7 es necesaria la interacción de CD40-CD40 ligando. Pero los linfocitos TCD8 no expresan CD40 ligando. Además, para su activación también es necesario la expresión de CMH1 en la membrana de las células tumorales, ya que sólo así los linfocitos citotóxicos van a poder reconocerlas. Pero las únicas células que expresan CMH1 son las células presentadoras de antígenos profesionales. Y no todos los tumores son derivados de ese tipo celular. Así que es necesario una vía alternativa, como es la vía cruzada de presentación antigénica. No todo es tan fácil. Las células tumorales empiezan a evadir las respuestas antitumorales a partir de la inhibición de la activación linfocitaria por varios mecanismos, como por un aumento en la expresión de CTLA4, que tiene una estructura similar a B7, y con esto impide su unión con CD28. La expresión de PD1, que hace con que las células no reconozcan a esta como una célula tumoral, sino que la reconocen como una célula normal y con esto no se activan. Por otro lado, las células tumorales también pueden secretar citoquinas que favorecen la regulación antiinflamatoria. Además, los tumores pueden dejar de expresar moléculas como el CMH1, perder la expresión de sus propios antígenos, llevando a un ambiente protumoral. Hoy existen muchas opciones de inmunoterapia. Interleuquina 2, que puede ser una opción para el tratamiento de los melanomas y del carcinoma renal avanzado. Su acción hace con que se estimule la liberación de interferón gamma y TNF-alfa. El interferón alfa hoy es utilizado para el tratamiento de cánceres como el melanoma maligno y algunos linfomas y leucemias, o hasta mismo para el sarcoma de Kaposi relacionado con SIDA. Su efecto estimula la acción citotóxica de las células NK. También se puede utilizar estímulos inflamatorios inespecíficos con el uso de toxinas, pero hoy no son tan utilizados. Existe la toxina de Cole, que es uno de los ejemplos más antiguos de la inmunoterapia contra el cáncer, y actúa principalmente estimulando la liberación masiva de TNF-alfa. También está la BCG, que todavía puede ser utilizada para el tratamiento de cáncer de vejiga, en el cual actúa estimulando a los macrófagos y también sirviendo como adyuvante para los antígenos tumorales no proteicos, permitiendo que sean reconocidos por los linfocitos. Anticuerpos monoclonales
son muy utilizados, son muy específicos, pero tienen una corta duración. CAR T-cell son utilizadas principalmente en la terapia contra tumores de células sanguíneas, pero cada vez más viene aumentando los estudios de su uso en los tumores sólidos. Estas células son producidas por el filtraje de la sangre del paciente que permite la selección de sus células T. Después de su selección, se le introduce partículas virales modificadas que se insertan en el ADN, lo que lleva a la producción y a la expresión de los receptores de antígeno quimérico, el CAR, que está conformado tanto por un dominio de reconocimiento como por un dominio de señalización, lo que le permite reconocer y atacar a células tumorales en simultáneo. Una vez introducidas en la sangre del paciente, ellas pueden atacar a múltiples células. Por esto son llamadas serial killers. Y a su vez, mismo años después de su administración, ellas pueden perdurar en el tiempo y volver a activarse. Además, existen otras terapias, como el bloqueo del punto de control inmunitario, con un anticuerpo monoclonal específico frente a CTL4 o con un anticuerpo anti-PD1, que son más eficaces que los anteriores. La vacunación con antígenos tumorales, que surge desde el intento de potenciar la inmunidad antitumoral con estímulos inmunitarios inespecíficos. Pero actualmente ya existen vacunas compuestas por antígenos celulares de células muertas. La administración de virus modificados que llevan a la lisis tumoral. También está la posibilidad de tratamiento buscando el efecto injerto contra leucemia, donde se hace un trasplante de médula ósea y los linfocitos T y células NK del donante matan a las células tumorales del tumor. En 1863, Virchow descubre infiltrados inmunitarios. En 1898, se descubre la toxina de Cole para el tratamiento contra el cáncer. En 1957, se plantea la hipótesis de la inmunovigilancia de cáncer. En 1976, se utiliza la vacuna BCG en el tratamiento de cáncer de vejiga. En 1983, se utiliza interleuquina 2 como medida terapéutica antitumoral. En 1985 se descubre el tratamiento celular adoptivo, administrando células del sistema inmune para el tratamiento contra el cáncer. Entre 1991 y 1994 se descubren a los antígenos tumorales. En 2002 se introduce el tratamiento adoptivo con linfocitos T. En 2009 se administra las primeras dosis de vacuna contra HPV como prevención contra el cáncer. En 2010 se aprueba el tratamiento con vacunación para el cáncer de próstata. En 2011, la FDA aprueba la terapia anti-CTLA4 para el tratamiento de melanoma. En 2014, hay un gran avance en los estados de las CAR T-cells en la leucemia y también la aprobación de anti-PD1 para el tratamiento de melanoma. Y en 2016, la FDA aprueba el tratamiento anti-PD1 para otros tipos de cáncer.